Bienvenidos a este nuevo podcast de Sentimiento Extranjero. Como habrán visto en el canal, había prometido un podcast sobre China. Bueno, por unas cuestiones esto se retrasó un poco y además habíamos postergado uno sobre Venezuela. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de China. ¿Qué está pasando realmente con China? ¿Qué ha pasado en Argentina en relación a China? Bueno, básicamente y a grosso modo, en este contexto de crisis económica, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en búsqueda de una solución, ha acordado un swap con China. Esto quiere decir que hay un colchón de divisas proporcionadas en convenio, proporcionadas por el Banco Popular de China, que le permiten al Estado argentino ampliar su base temporalmente, digamos, de reserva, y utilizarla también ese dinero para operaciones, transacciones y demás. Pero la otra novedad, y que es lo que llama muchísimo la atención, es que se permitió, ante la restricción de la compra del dólar, moneda en la que creo que el 95% de los argentinos atesoran porque no pueden ahorrar en moneda nacional por su pérdida permanente de valor, se permitió el ahorro en yuanes. Yo realmente no sé a quién se le puede ocurrir ahorrar en yuanes, pero bueno, uno lo piensa así, se ríe, pero ¿cuál es el problema detrás de esto? Es que no es un simple convenio, porque para que un país, ¿no?, digamos, prohíba atesorar en una moneda extranjera pero lo permite en otra, es una situación o una medida que sería totalmente inútil. Hay un trasfondo cultural detrás de esto, hay una alianza político-económica que trasciende meramente a lo que es una medida que puede tomar un ministro de Economía, sino que constituye un pacto político y un alineamiento de las relaciones internacionales con, en definitiva, uno de los países que hoy disputa una gran guerra. No es una guerra con armas, aunque sí obviamente una guerra armamentística. Es parte de una guerra armamentística, pero sino que es básicamente parte de una nueva guerra comercial, tecnológica, con la otra gran potencia mundial, una nueva guerra fría con Estados Unidos. Pero ahora volviendo, ¿cuál es el problema de esto? Es que cuando uno accede a un tipo de alianza así, empieza a tender puentes para la sucesión de diferentes acontecimientos que después se van a dar. Y hay que acordarse que en las relaciones internacionales nada es porque sí, nada es gratis. ¿Cuál es el problema? Alineándose con el Partido Comunista Chino, que es el partido que desde 1949 gobierna de manera única a la República Popular China, se está tolerando y se está avalando un montón de conductas que un Estado de derecho y un Estado democrático como ha sido la Argentina no deberían poder tolerar ni avalar, e incluso ni siquiera festejar una alianza con estas personas que constituyen al Partido Comunista Chino. ¿Por qué la pregunta? Vamos a empezar un poquito yendo hacia la historia. A diferencia de lo que enseñan en muchos secundarios de la Argentina, que enseñan que la Revolución China fue una revolución de la alegría, etc., y otros delirios, la Revolución China, encabezada por Mao Zedong, ocasionó millones de muertos, a tal punto que no se puede saber la cantidad exacta de muertos que hubo, pero se estima que hubo más muertos que durante el Holocausto. Ya es el comienzo de un régimen que ha sido infame desde su génesis. Y hoy, solamente para dar un ejemplo
de lo que ocurre con China es que se está viendo ante los ojos del mundo y la ONU, que puede ser cuestionable su papel en muchas ocasiones, ha sancionado al régimen porque no se sabe, entre comillas porque se sabe, que el régimen chino, fiel a su ideología marxista, comunista, que no permite la libertad de credos, entre otras libertades que también están censuradas como la libertad de expresión. El problema es que al no permitir estas libertades, le dio las ganas, le dio el tupé al Partido Comunista Chino de eliminar, como si fuesen animales, a la población china musulmana. Están acabando con una minoría étnica solamente por ser distinta, por tener su propia fe, sus propias culturas, sus propias costumbres. Esto es inconcebible para el régimen chino. Entonces, retrotrayendo todo, ¿qué estamos haciendo pactando con China? ¿Será momento de recapacitar? Hay que acordarse que tenemos una base supuestamente de observación astrológica en el sur, perteneciente a los chinos y que se constituye como territorio chino. Es una base de observación. ¿Qué hay ahí? Porque nadie lo vio. Tenemos una base militar en el territorio. Yo creo que desde Cancillería y desde el gobierno deberían recapacitar sobre con quién se está pactando. Porque otro caso muy reciente y fuerte sobre lo que ha hecho China en América Latina es el ejemplo de lo que ha sucedido en Venezuela. Entre las relaciones entre regímenes autoritarios, que siempre fue frecuente lamentablemente antes en Europa y ahora entre China y países de América, China compró una refinería que vertía sus desechos en el Orinoco, en Venezuela. Vertiendo estos desechos, o sea, tirando los desechos al Orinoco justamente, se dio la casualidad, la triste casualidad, mejor dicho, una terrible consecuencia, de que muchísimos venezolanos desarrollaron tumores, cáncer, por estos desechos tóxicos que se arrojaban al Orinoco. Es momento de reconsiderar totalmente hacia dónde se está alineando nuestro país. Y hasta acá llego con la reflexión de Argentina y quiero pasar a lo que es la nueva Guerra Fría, que sí tiene que ver con China. A veces pareciera que la historia se repite y ante el fenómeno que estamos hoy en día, quiera llamárselo así o no se lo quiera llamar así, es efectivamente una nueva Guerra Fría. ¿Por qué una nueva Guerra Fría? Porque estamos ante una guerra que obviamente, al igual que la primera Guerra Fría, no es una guerra armamentística. Si bien, como mencioné anteriormente, los países beligerantes están desarrollando sus armas, pero sino que es una guerra sucia, económica, que basa sus métodos, por ejemplo, en el robo de tecnología, ¿no? Para ver quién se puede desarrollar más rápido como potencia, quién va a ocupar ese nivel número 1. Los beligerantes de esta son Estados Unidos, presidida actualmente por el presidente Donald Trump, y China, presidida por su líder supremo, tal como lo llaman ellos, Xi Jinping. Ahora, como bien sabemos, la causa que si bien ya se venía incubando de antes, más bien su detonante de esta nueva Guerra Fría, se da luego de la asunción de Donald Trump en Estados Unidos, cuando encuentra una competencia desleal por parte de la economía china, que había reducido sus aranceles notablemente en la venta de productos y Estados Unidos los había aumentado, generando así una escalada de tensión diplomática, obviamente. Bueno, el ultimátum de Donald Trump para que muchas empresas vuelvan a Estados Unidos también fue determinante. Y uno diría, pero ¿por qué Donald Trump terminó con el trabajo de chinos que trabajaban, por ejemplo, en empresas como Nike?
Si uno lo piensa más profundamente, no terminó con el trabajo de los chinos, sino que actuó con un deber cívico, al menos en mi opinión, muy importante. Es de antaño que China, permitiendo de manera paradisíaca que se establezcan empresas ahí, con complicidad del Estado, genera talleres de esclavos multitudinarios, donde es imposible saber realmente cuánto tiempo y cuántas horas trabajan familias enteras ahí, niños y niñas. No es el paraíso marxista, socialista, de todo para el trabajador. Es una fachada, es una mentira. Lo único que mantienen del comunismo, aunque el comunismo nunca funcionó y siempre derivó en autoritarismos espantosos, lo único que mantienen es el liderazgo de partido único y el control compulsivo, control extremo sobre la sociedad y lo que desarrolla. Entonces Donald Trump hizo una gran acción en darles un ultimátum a las empresas para regresar a los Estados Unidos, porque no se puede ser cómplice de un régimen así. No se pueden avalar esas violaciones a los derechos humanos. Ahora, vamos un poquito hacia China. China, cuando se empieza a desarrollar económicamente, es un proceso de años. China realmente no era nada hasta 1978, cuando comienzan las reformas económicas. Y el marxismo chino, el comunismo chino, se vuelve un poco más pragmático. Ahí genera zonas económicas especiales. ¿Qué es esto? En ciertas ciudades permite el libre mercado. ¿Para qué? Para que se establezcan empresas y empezar a integrarse a un mundo en el que se estaba quedando realmente fuera. En 2010, China se convierte en la segunda economía más fuerte del mundo. Ahora, ¿cuál es el problema de lo que está ocurriendo en China? Más allá de la guerra económica que está protagonizando junto con los Estados Unidos de América. Bueno, para empezar, tenemos que analizar la figura de su presidente Xi Jinping. Xi Jinping nació en 1953, es político e ingeniero químico, miembro del Partido Comunista Chino, que es el partido único de China, o sea, nadie puede ser de otro partido en China, no es una democracia real porque solamente hay una voz que tiene voto, que es la voz del Partido Comunista. Y Xi Jinping ha sido encuadrado en la figura del líder eterno, además de ser presidente de la Comisión Militar Central y secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China. Esto fue un grave retroceso en el desarrollo de las libertades dentro de China. ¿Por qué? Básicamente porque desde las reformas económicas, muy lentamente se había avanzado con pequeñas reformas políticas, una apertura de libertades, no reformas estrictamente en papel, no eran reformas que uno decía está establecido en la Constitución que una mayor libertad, no, simplemente sus políticos habían dado un mayor espectro a que el pueblo chino tuviese más poder de decisión. Bueno, todos estos cargos que tiene Xi Jinping, el último presidente que concentró todos estos poderes en sí mismo fue Mao, dictador y genocida. Fue un retroceso realmente muy grande para el pueblo chino y que ha derivado también en empeorar esta nueva Guerra Fría. Porque tenemos por un lado al presidente Donald Trump, que puede ser muy discutible en cuanto a su política, pero no deja de ser un presidente democrático que luego será sucedido por otro, no lo sabemos después de estas elecciones, y por otro lado el fortalecimiento del autoritarismo chino, que lo que hace es expandir su ala política y generar aliados que también son autoritarios y codescendientes, que lo que hacen es someter a las poblaciones respectivas del territorio donde se encuentran. ¿Cuál es un problema que puede ocasionar esta nueva Guerra Fría? No lo sabemos porque justamente una Guerra Fría nunca se sabe si realmente va a estallar. Pero mientras tenemos cosas de las que se pueden sospechar como la pandemia del coronavirus. Sería muy conspiranoico decir que fue
absolutamente culpa de China. Pero ¿por qué China fue el primer país en recuperarse? ¿Y por qué luego se descubrió que ocultaba información cuando el virus ya estaba circulando desde noviembre del año pasado? Son preguntas que probablemente deberán ser respondidas después por los respectivos líderes. Ahora bien, podrían decirme perfectamente, no, pero Nicolás, estás loco, esto es una gran conspiración, no puedes decir esto. Bueno, puede sonar un poco loco, pero hay pruebas sobre estos acontecimientos que se están desarrollando y no somos ajenos a estos problemas. Solo cabe destacar que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Dinamarca un país hermoso y de bajo perfil, ¿no? Que uno no lo suele escuchar frecuentemente en las noticias mundiales, han cerrado sus institutos Confucio. ¿Qué son los institutos Confucio? Bueno, son como instituciones, justamente el Instituto Confucio, que pertenecen al gobierno chino, cuya función supuestamente es llevar, fomentar la cultura china, enseñar el idioma en todo el mundo. Sería algo como el Goethe Institute de la República Alemana, salvando la distancia de que el Goethe Institute tiene una misión cultural real y que los países que mencioné anteriormente cerraron sus institutos Confucio porque encontraron, por ejemplo, en Estados Unidos, micrófonos que se dieron cuenta que espiaban a los alumnos y a las personas que concurrían a ellos. Eran misiones de espionaje, como en las viejas películas del bloque occidental contra el bloque oriental. Exactamente igual. Estamos frente a un acontecimiento particularmente que aún no es preocupante, pero sí que se empieza a manifestar en la región de diversas maneras, y el mejor ejemplo es hoy en América del Sur. Los regímenes autoritarios, Venezuela y Argentina, que esperemos que no siga escalando en su escala de autoritarismo, están con Xi Jinping, están con la República Popular China, y hay un aval explícito o implícito para que el régimen comunista chino desarrolle sus actividades. Por otro lado, tenemos posturas totalmente antagónicas en Brasil con Bolsonaro, que es un manifiesto aliado de Trump, lo cual nos pone nuevamente ante un mundo bipolar si se quiere. Pero bueno, no sabemos cómo se va a desarrollar. Sí sabemos que armamentísticamente no es rentable hoy una guerra, por lo menos. Es probable que se enfrenten ambos países en escenarios alternos, las llamadas guerras títeres, como fue la guerra de Vietnam en su momento para Estados Unidos, y medirse contra el potencial armamentístico de la Unión Soviética. Si bien no se enfrentó directamente con la Unión Soviética, pero esta proporcionaba las armas al ejército norvietnamita. Estamos ante un mundo cambiante y en el que parece, como dije al principio de este podcast, que la historia vuelve a repetirse. Cambian algunos fenómenos, pero pareciera, ¿no?, que a veces vivimos en un día de la marmota. Incluso pareciera que volvemos a veces a los años 70, a veces a los años 80. Realmente vivimos en un ciclo sin fin. Mi idealismo y desde lo profundo de mis pensamientos y sentimientos, como un joven no solamente ciudadano de un país, que en mi caso sería Argentina, sino como ciudadano del mundo, que es lo que yo me considero, porque creo que más allá de nuestras diferencias culturales, como puede ser el idioma, todos somos seres humanos y la vida merece la pena ser vivida. Como ciudadano del mundo, espero que podamos vivir en paz y en un mundo donde se garanticen las libertades para todos los ciudadanos. Que no haya presiones por los pensamientos, por pensar diferente, por las disidencias. Que no haya persecuciones por religión. Creo que cuando logremos un mundo así, vamos a vivir en un mundo mejor. Y no dar avance
a estos regímenes autoritarios que buscan renacer cíclicamente. Desapareció en 1990 y vuelve e intenta pegar otra vez. Pero no debemos permitirlo. Bueno, esto ha sido todo este podcast de Sentimiento Extranjero sobre China. Es un tema muy amplio, pero quería hacerlo lo más breve posible. Y muy pronto tendremos una entrevista con un amigo que ha vivido en Argentina y en China para que nos cuente un poco cómo ha sido la vida allí. Bueno, si les gustó este podcast, los invito a darle like al video, suscribirse al canal y nos vemos en el próximo podcast de Sentimiento Extranjero. Hasta la próxima.